Sí. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y estamos en una ocasión más con el profesor Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucas? Muy bien. Me Encantado de volver alegro, a estar con vosotros. me alegro mucho, sí, a la gente además le encanta porque dentro de la cantidad de visualizaciones que tenemos por video en el canal, los videos de nuestras conversaciones tienen un promedio más elevado que lo normal y Bueno, siempre dejan comentarios, les encanta cómo, la forma en que explicás, más allá de los temas que Michel Foucault convoca, que hemos hablado de Nietzsche, y este tema que es psicoanálisis y filosofía, también tiene su interés y obviamente un montón de cuestiones que vamos a ir tocando a lo largo de la conversación, pero a la gente le agrada mucho la forma en cómo explicás. Dice, se nota que, que Luis es profesor y que bueno, me tiene alegro esa, mucho. esa pedagogía y esa cierta dinámica didáctica para poder explicar los temas y que obviamente en el mundo de las redes hay gente que quizás se especializa y hay otra gente que le gusta Claro, hacerlo por hobby y demás, que le gusta la filosofía como algo ameno para sí, de sí. dispersión y que puede acceder a partir de las conversaciones a profundizar sobre algunos autores. Bien, psicoanálisis y filosofía es el tema de la conversación. Filosofía, por decir así, es la madre de todas las ciencias. Y yo me pregunto, o una gran pregunta es, la psicología, ¿no? De la que depende una de estas ramas de la psicología es el psicoanálisis, pero a su vez la psicología es una de las ramas, por decir así, de la filosofía. Si uno hurga o busca en textos quizás de incluso de Platón, Aristóteles, todo el tema del alma, de la psique, encuentra como algunas cuestiones un poco arcaicas o incipientes, mejor dicho, sobre cuestiones que después se va a abocar la psicología, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es estudiar el tema del cuerpo, otra cosa es estudiar el tema del alma, qué pasa con esa alma, qué pasa con los sentimientos, qué pasa con las emociones, qué pasa con el tema del aprendizaje, incluso con el tema de las relaciones y demás. Entonces, la psicología como ciencia que, por decir así, se independiza de la filosofía es bastante reciente. Tenemos que venir a 200 años más o menos como para empezar a hablar de psicología como rama científica, entre comillas pongo si es una ciencia, eso habría que discutirlo, para empezar a hablar y a reconocer nombres como Wundt, como estas psicologías incluso que tienen que ver con el conductismo, después que vamos a hablar de psicoanálisis, con Freud sobre todo, y esta es una de las preguntas que te voy a hacer con relación a Freud y psicología, Freud y psicoanálisis. Después hay teorías del tema del desarrollo, psicología evolutiva, psicología social y demás. Entonces, mi gran pregunta como para iniciar con esta conversación es, ¿por qué o qué elementos crees vos que tiene, porque nos vamos a centrar en psicoanálisis, ¿no? Para la gente que sepa. ¿Por qué asociamos, o la gente suele asociar psicología en general con la figura de Freud, ¿no? Habiendo otros personajes antes. Bueno, has hecho una buena introducción. Eh, Vamos a ver, aquí lo que está claro es, por una parte lo que has dicho, que hasta el siglo XIX, mm, hecho la psicología, si entendemos por psicología el tratamiento de la psique, del alma, de la mente, como se quiera decir, era más bien un elemento o una parte, digamos, de la filosofía. O sea, a partir del siglo XIX pasan dos cosas, que de hecho son diferentes. Una, que se intenta fundar la psicología como ciencia, y otra que aparece el psicoanálisis, que yo creo que históricamente, temáticamente y por sus propias dinámicas lo tendríamos que separar, en el sentido de que hay un intento, yo creo que fallido, sinceramente. Yo creo que la psicología ha intentado fundamentarse como ciencia, y yo creo que es bastante imposible porque
si entendemos por ciencia lo que se entiende, digamos, a partir de Galileo, el sentido moderno, digamos, ¿no? De matematización, experimento, difícilmente, digamos, se puede hacer una teoría científica de algo que es inobservable y que no se puede objetivar, como es alma o mente, o como le queramos decir, ¿no? El intento que hubo, de hecho, de constituir la psicología en una ciencia fue sobre todo algo después con el conductismo, en el sentido que la conducta sí que es una cosa visible, pero yo creo que fracasó porque parece que no se puede explicar la conducta si no intentas hacerlo a partir de elementos o una teoría de la mente, ¿no? Entonces, claro, Freud tiene una dinámica totalmente diferente porque de hecho Freud es un médico, o sea, esto es importante. Es decir, cuando aparece Freud, la psicología se estaba intentando formar, pero Freud no tiene nada que ver con esto. Freud es un médico, Freud es un psiquiatra y Freud es un neurólogo, que evidentemente la neurología sí que tiene los métodos de la ciencia. Y de hecho, el problema que se le plantea a Freud es un problema práctico, que es el problema de la histeria. O sea, él, para tratar, digamos, el tema de la histeria, que era un tema que la psiquiatría dejaba de lado, esto le replantea toda una serie de cuestiones que, de hecho, le llevarán a la fundación, digamos, del psicoanálisis, pero ya digo, con una dinámica diferente de lo que es la psicología. Entonces, mi punto de vista es que la psicología no creo que pueda constituirse como ciencia. Podemos hablar de neurociencias y todo esto. El psicoanálisis no es una ciencia, pero yo creo que el psicoanálisis es la que da elementos más interesantes para entender lo que es, digamos, la psique humana en estos momentos, ¿no? Esto aparte, digamos, la última, Sí, sí, no te no, dejo no, hablar. Esto me van aparte surgiendo preguntas sí, para sí, hacer. sí. De otra cosa que también se mezcla un poco, que es digamos, la técnica, la terapia, ¿no? Que sería, evidentemente, el psicoanálisis no solo es una teoría, sino que también es una práctica. Y la psicología no solo es una teoría, que también se plantea como técnicas, ¿no? O como prácticas de cura, ¿no? Bien, digo, como quizás para que se entienda aún un poquito más y acercarlo al público que nos escuche, decir, bueno, la filosofía es una ciencia y en gran medida la gente o los filósofos responderían que no, que incluso la filosofía está más cercana al mundo del arte, no tan cerca de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se entiende que tiene un objeto de estudio que se puede cuantificar, que se puede medir, que se puede observar, y si el objeto de estudio, por llamarlo de alguna forma, de la filosofía es el ser, digamos, entonces ahí es metafísica plena, ¿no? Esto que hablaría Aristóteles y se centraría en la historia de la filosofía, donde eso no se puede medir. Con el psicoanálisis, como vos bien mencionabas, sucede algo similar con esto de la psique, con cuestiones de la conducta, que incluso en esta psicología incipiente del conductismo se hablaba de la caja negra, ¿no? Entonces, de que hay un estímulo y hay una respuesta. ¿Qué pasa en el medio? No se sabe. ¿Importa? No, ni siquiera importaba, por decir así, en estas terapias conductistas, donde lo único que importaba es decir, bueno, si yo pongo determinado estímulo, tengo determinada respuesta. ¿Qué pasa en el medio con ese sujeto, con ese objeto de prueba? No importa. Entonces, Freud, como vos estabas mencionando, viene del campo de la medicina, viene del campo de la... tiene que ver con esto del tratamiento de la histeria incluso, y aparece también esto de, bueno, ¿cuál es el objeto que va a empezar a analizar? Entonces, bueno, si es en parte los procesos mentales que se dan en una persona, ¿qué métodos utilizar?
Y a ver, yo no soy un especialista en Freud, ni mucho menos, me gusta leerlo y lo he estudiado, digamos, a lo largo de la carrera, pero uno escucha hablar de introspección, hipnotismo y demás terapias, digamos, métodos para poder analizar estas conductas, esta psique humana. Entonces, te pregunto, ¿qué, qué análisis o qué distintas terapias, cómo se han dado estas terapias en Freud, el psicoanálisis y demás, que digamos, ¿qué has leído vos con respecto a estas distintas terapias utilizadas por Freud? Y si tenés idea también en la actualidad de si eso se fue modificando o no. Sí, de hecho, Freud se encuentra con un problema que es que se lo tiene que inventar todo. Porque fíjate que Freud escribe inicialmente lo que se llama un proyecto de una neurología para psicólogos. O sea que él, la primera intención que tiene es explicar todo lo que ocurre en el campo, digamos, de la mente humana desde el punto de vista del cerebro. O sea, él inicialmente es un neurólogo y piensa que a través, digamos, del funcionamiento neuronal se podrá explicar lo que pasa, ¿no? Con toda la cuestión de la histeria le aparece el problema de cómo tratar y entonces a partir de esto se da cuenta de que no. O sea, se da cuenta de que la mente funciona, de hecho, con una dinámica que es totalmente diferente de la dinámica de la neurología y por tanto que se tiene que inventar él una teoría y además tiene que inventar un método. El método que inicialmente utiliza Freud es un método que aprende de un psiquiatra francés que se llama Charcot, que es la hipnosis. O sea, él inicialmente utiliza la hipnosis porque piensa que a través de la hipnosis, pues todo lo que estaba inconsciente, porque este evidentemente es el gran descubrimiento de Freud, ¿no? Que una buena parte de la mente es inconsciente. Entonces se encuentra con que a través de la hipnosis el paciente puede recordar cosas que tenía reprimidas y a partir de aquí se puede trabajar. Pero Freud se encuentra con un problema, o con dos problemas, mejor dicho. El primer problema es que no todo el mundo se deja hipnotizar, porque esto no es una cosa voluntaria, esto es como dormirse, te duermes o no te duermes, uno puede decir quiero dormir, entonces aunque el paciente tuviera la voluntad de dejarse hipnotizar, si tenía una resistencia, no se podía hacer. Pero el segundo problema, que era más importante, era, porque era más, digamos, de fondo, ¿no? Que a través de la hipnosis llegaba a lo reprimido, pero no vencía las resistencias. Entonces, bueno, luego cuando le explicaba después de la hipnosis al paciente lo que se había recordado, de hecho lo podía aceptar, pero lo aceptaba solo superficialmente, porque efectivamente no se había combatido, digamos, la resistencia. Entonces, Freud ve que esto no funciona y entonces lo que utilizará será lo de la asociación libre, en el sentido de decir una palabra que le sugiere esto al paciente, la interpretación de los sueños y sobre todo lo que él llama la transferencia, que es que el analista pues ocupa el lugar podemos decir, el origen del conflicto, del padre, de la madre o lo que fuera, ¿no? Por esto los psicoanalistas quieren tener poca empatía y poca relación personal, de hecho, a diferencia de otras terapias que buscan la empatía, ¿no? Porque ellos intentan, digamos, ser completamente neutro para poder ocupar el lugar de aquel a quien va dirigido pues todo la transferencia, podríamos decir, ¿no? Ahora hay una cuestión acá que justamente es psicoanálisis y filosofía, porque, a ver, la gente del canal ya sabe que me entusiasma mucho Nietzsche y demás. Entonces, hay toda una carga conceptual en la que se está basando Freud, que uno obviamente la encuentra incipiente o desde otras perspectivas en el campo de la filosofía. Sin ir más lejos, el tema del inconsciente, que después él lo abordará con el tema del aparato psíquico, ¿no?
entre también esta distinción entre el inconsciente, preconsciente y el consciente, que también tiene que ver con el superyo, el yo y el ello. Todo hay, incluso sin ir más lejos, estos días estuve leyendo un texto de Zizek que trabaja un filósofo alemán del siglo XIX que es Schelling, y un psicoanalista, por decirlo así, Lacan, donde hay toda una perspectiva y una interpretación del uso de la libertad en relación a el tiempo y a este juego del aparato psíquico. Entonces, para ser un poquito más claro, hay un juego y una relación entre el inconsciente también con relación al pasado, el presente con el yo, y también esta visión ideal con el super yo, ¿no? Con estas postulaciones un poco más idealistas. Y mencionabas el tema del inconsciente, y es algo que queda, que, a ver, con el tiempo es una gran discusión, que no nos vamos a centrar en esto, pero si durante el periodo de embarazo, por ejemplo, cosas que le suceden a la madre afectan, digamos, después en el inconsciente o quedan absorbidas en el inconsciente después de la persona que nace. Después, cosas de la infancia, que hasta uno que no tiene memoria, que eso recién es al tiempo de crecimiento que uno empieza a quedar en la memoria y a tener conciencia de la propia personalidad, son cuestiones que van quedando igualmente en el inconsciente. Las vivencias y las experiencias que nosotros vamos teniendo son cuestiones que van quedando en el inconsciente. Y ese inconsciente, digamos que de alguna forma en nuestro presente y en nuestra toma de decisiones, en nuestro modo de desenvolvernos en la vida diaria y en el día a día, ese inconsciente está actuando todo el tiempo. Ahora bien, vos mencionaste bien el tema de la represión, y es represión también del tema de los impulsos, represión de ciertas cuestiones, y ahora me gustaría un poquito más adelante que también volvamos sobre este tema, es decir, si no olvidáramos, dice Nietzsche, no podríamos continuar, digamos, y vivir en nuestro presente. Porque si nosotros recordáramos todo aquello que nos hace mal y que nos afecta, no podríamos seguir viviendo, por decir así, no toleraríamos la existencia. Entonces, es como que es inevitable reprimir ciertas cuestiones, olvidar ciertas cosas que nos han pasado y que nos disgustan, que nos generan displacer, llevarlas al inconsciente, guardarlas ahí en una cajita, en ese espacio oscuro negro, pero que igualmente, por más represión, por más intento de olvido y todo, eso parece que está actuando, ¿no? Sí, claro, es que esto es también una discusión. Eh, por una parte, vamos a ver, la represión, digamos, es inevitable, o sea, en el sentido de que no se trata de saber si la represión es buena o es mala, porque es un mecanismo que desde el punto de vista de Freud funciona y debe funcionar, e incluso Freud en el malestar de la cultura o el malestar de la civilización, que se puede traducir de las dos maneras, bueno, ya señala que es el precio del progreso. Es decir, Freud, bueno, es, podríamos decir, un ilustrado un poco pesimista en el sentido que considera que el progreso, digamos, que ha llevado toda la ilustración y todo esto es bueno, pero tiene su precio, ¿no? Y contra más civilización, en realidad más represión hay, cosa que también esto podría discutirse ahora, ¿no? Pero porque también es un tema interesante. Pero desde el punto de vista, digamos, de Freud, el problema es si la represión funciona bien o funciona mal. Es decir, si la represión funciona bien, la persona es una persona que funcionará, digamos, en el mundo de manera normal, digamos, entre comillas. Porque una de Te, las cosas buenas de Freud, sí. te hago un paréntesis, yo lo veo ahí muy asimilado con el disciplinamiento de los sujetos de Michel Foucault, por ejemplo. Sí. Bueno, esto es otra historia. Quiero decir que justo, bueno, te digo porque ya aprovecho ahora para invitar, no sé si te ha llegado la invitación, porque esto también es interesante porque de hecho
la semana que viene participo en un simposio que también saldrá, que habla de la relación entre Foucault y Lacan, ¿no? Vamos a dejar los links ahí Sí, en la caja de sí, comentarios y todo. Sí, 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 sí. sí, exacto. Bueno, la cuestión es que, vamos a ver, en el caso, digamos, de Freud, claro, el problema es que en el caso de la neurosis es el síntoma que vuelve porque la represión no se ha efectuado bien en forma, digamos, de sufrimiento. Incluso en el caso, digamos, del psicótico, también sería un caso que la represión no ha funcionado bien. Es decir, luego salieron, pues, no sé, toda la época, sobre todo la época de los hippies y todo esto, bueno, lo famoso de Marcuse, por ejemplo, que también intentaba hacer un freudomarxismo, una mezcla de Freud y Marx, y que pensaba que la sociedad era demasiado represiva y todo esto. Bueno, vamos a ver, pero una cosa es que la represión sea necesaria y otra cosa que un exceso de represión o un defecto de represión para Freud es malo. Y en el caso, digamos, de Marcuse, pues pensaba en una sociedad no represiva. Cosa que, si quieres, después también comentaremos, digamos, a través de Lacan, que Lacan también lo planteará de manera diferente y que es cierto que uno de los filósofos de moda que tú has citado, que es Zizek, bueno, por lo menos en toda su primera etapa, intenta hacer un trabajo filosófico, sobre todo a partir de Lacan, ¿no? Bueno, entonces está el tema, y ahora acabo con esto y vuelves tú, que esto lo plantea Foucault, que está bien. Y Foucault, de hecho, tiene una relación algo ambivalente, digamos, con el psicoanálisis. Si te acuerdas que estuvimos hablando del poder pastoral, ¿no? Esta es la pregunta Foucault, ¿no? O sea, si de hecho el psicoanálisis es una manera de poder pastoral, incluso puede ser una herencia, digamos, de la confesión cristiana. Y en este sentido, pues bueno, Foucault tiene una postura un poco ambigua, pero yo creo que de hecho Foucault respetaba a Freud, respetaba a Lacan y respetaba menos, digamos, lo que podía ser un psicoanálisis más digamos, de batalla, en el sentido que esto, que Lacan y Freud, pues bueno, tenían una visión que podía ser más cuestionable porque, bueno, no lo entendía exactamente como que jugaran este papel, pero que el psicoanalista o el psicólogo sí que pueden jugar este papel, digamos, de ser como el confesor o como ejercer este poder pastoral, ¿no? Sí, sí, sí. E incluso este texto que mencionábamos antes, Malestar en la cultura, es como, bueno, ese ello, esos instintos, quizás eso más animal en última instancia también que tenemos nosotros, de alguna forma hay que reprimirlo o contenerlo. Yo ahí veo, por ejemplo, muchas cuestiones con el tema pulsional también, con respecto a las fuerzas apolíneas y dionisíacas de Claro. Nietzsche, ¿no? Con esta, bueno, la cultura en todo caso, bueno, llevar a la bella forma todos los instintos que si no los reprimimos en todo caso no habría posibilidad de relacionarse con el otro o de vivir en sociedad, de poder crear una cultura. Pero bueno, también hay que ver qué tipo de cultura va llevando, porque mencionábamos esto de Michel Foucault y la represión, y las sociedades más normalizadas o más controladas, en todo caso, son las que más represión sufren de esos instintos. Cierto. Es como que si nos imagináramos que esas personas, cuando vienen a Latinoamérica, después son más latinos que los latinos, porque sufrían tanta represión en esa sociedad, en esa cultura, que si uno mira, como para hacer una nota de color, digo, miro videos de Suiza y todo, y decís, es hermoso, he tenido la posibilidad de caminar por ahí, o yo lo que toco lo ensucio acá, porque hay demasiado estructuración, demasiado orden, ¿no? Y son opciones también, digo, más allá del juicio de valor que después pueda emitir cada uno. Y digo, también esto de la represión no es ni buena ni mala, en todo caso también es inevitable, y recordaba esta cuestión de los mecanismos de defensa que nombra Freud, es decir, bueno, si no
es necesario para la salud de nuestro cuerpo, para nuestra vivencia, en todo caso reprimir, en todo caso olvidar, en todo caso tener también actos fallidos y ciertas cuestiones, porque decir, si tuviéramos todo en el consciente, digamos, no, no, no podríamos soportar nuestra carga del presente. Y también estas cuestiones que Zizek me mencionaba, y lo cito porque justamente lo estaba leyendo Sí, esta sí, semana y sí. es como que se me viene No, a es la mente, interesante. decir, él basándose en Lacan dice, las verdaderas decisiones las tomamos ya en el plano inconsciente. Nosotros, la otra es, la palabra sí, lo decimos en el plano consciente, en el plano del yo y demás, pero hay otras decisiones que son las más fundamentales de todas, ya están, digamos, de antemano. Y que también esto de las neurociencias y demás, he leído artículos y cuestiones donde dice, bueno, el tiempo que hay entre que uno piensa lo que va a decir y lo termina diciendo, ¿no? Entonces también todo ese microsegundo, ¿no? Que se gesta y todo es como decir, bueno, ¿cómo vamos funcionando nosotros para poder comunicarnos y relacionarnos con los demás? Y ¿qué es este malestar en la cultura en última instancia? Es esta represión del líbido, ¿no? Sí, vamos a ver, es que la cuestión de la pulsión, que tú has dicho muy bien, porque esto es importante, la definición, digamos, de pulsión como algo diferente a instinto. Y yo creo que esto es muy importante de entender. O sea, la diferencia, digamos, entre pulsión e instinto es que el instinto, que es animal, tiene un objeto natural, tiene una dinámica natural. En cambio, en el caso, digamos, del ser humano, es totalmente diferente porque es como un animal, digamos, inacabado, que no funciona, digamos, por recursos instintivos, sino que necesita complementarse con una cultura, con unas instituciones, con una sociedad, con una lengua. Entonces, lo que hace es como perder la naturalidad, es decir, no puede ser natural porque no vive en un mundo natural. Entonces el instinto se convierte en pulsión y la pulsión no deja de ser una cosa bastante ciega, en el sentido de que esta energía que sería instintiva y que en el caso de los animales está, podríamos decir, orientada de una manera natural, pues en el caso del ser humano pues queda un poco perdido con esto, porque estamos hablando de toda la represión de la infancia, toda la cuestión, digamos, también del lenguaje, de la lengua simbólica, que de hecho esto lo planteará más Lacan que Freud, pero en Freud también está bastante, digamos, la idea, ¿no? Es decir, que nosotros nos relacionamos con el mundo a través de conceptos, de normas. Entonces, el problema es qué es lo que hacemos con la pulsión. Y pulsión entendemos como podríamos entender ahora como la pulsión sexual y la pulsión agresiva, que de hecho es lo que funciona, digamos, en el caso de los animales para conservar la especie y para también conservarse a uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Y este es el problema. Lo que llama la primera, digamos, represión sexual, que sería la prohibición del incesto, y a partir de aquí depende de la sociedad muchas otras prohibiciones, y lo que sería, digamos, también la prohibición de la agresividad. Entonces, la solución, digamos, que ve Freud, sobre todo para sociedad civilizada, es lo que él llama la sublimación. La sublimación quiere decir que toda la energía de esta pulsión, pues bueno, pues vale, pues la puedes utilizar, lo que sea, a través del deporte, a través de lo que te gusta, a través de la lectura, a través de lo que estamos haciendo nosotros aquí, pero claro, la sublimación tampoco sublima toda la pulsión y la sublimación tampoco está al alcance de todo el mundo. O sea, esto Freud también lo ve bastante claro, ¿no? Entonces, este es el problema. Entonces, la no canalización, digamos, de la pulsión es lo que crea toda esta insatisfacción
que bueno, que hace pues, que ya sabemos que en sociedades muy civilizadas pues pueden haber estas explosiones de locura, ¿no? A veces, que sería la locura de la pulsión, ¿no? Que no tiene forma, digamos, de canalizarse. Y justo recordaba que vos mencionaste la palabra energía, y en este malestar en la cultura, si no me equivoco, dice em, como que nuestra energía, nuestra libido también, dice, es algo que en algún punto se agota. Dice, yo no puedo andar derrochando amor, dice Freud. Dice, tengo que cuidarlo porque es una energía que es muy difícil poder recargar y recuperar eso. Y además, cuando uno regala amor, en todo caso, después con las frustraciones y todo eso, es como que si fuera la barra de energía que se va agotando, y para Freud ahí después es como que no hay vuelta atrás con ese tema. Sí, bueno, aparte que, perdona, es que hay Sí, una sí. cuestión importante claro, en el caso de Freud, lo que llama la pulsión de muerte, que la pulsión de muerte sería como aplicada a uno mismo, sería una pulsión autodestructiva, y aplicada a los otros, una pulsión violenta, para él forma parte, digamos, podríamos decir, de la condición humana. Es decir, no está de acuerdo, como pueden plantear, por ejemplo, pues gente de la psicología humanista, como Maslow y todo esto, que la agresividad es un resultado de la frustración, que sí que esto es cierto, y evidentemente Freud lo ve, ¿no? Pero para Freud esta pulsión es inherente, digamos, al ser humano. No hay sociedad posible, digamos, que pueda evitarla. Entonces, la cosa está también como la canalizamos, ¿no? Porque esta pulsión puede ser muy autodestructiva y muy destructiva, digamos, ¿no? Por esto que Freud, en este sentido, bueno, sería un poco, podríamos decir, pesimista, en el sentido de que, bueno, pues la civilización tiene un precio y un malestar importante, y que además no hay sociedad posible, digamos, que pueda solucionar este problema, ¿no? Uno lo podrá hacer mejor o peor, evidentemente, pero que no hay la solución, digamos, ¿no? Sí, a mí algo que en estos últimos tiempos, hace poco salió un texto de Judith Butler que se titula La fuerza de la no violencia, una cosa así. El texto realmente no tuve la posibilidad de leerlo, pero me llamó la atención primero por esta conexión de palabras que nosotros venimos nombrando para recapitular, digo, pulsión ciega, el tema de la energía, de la fuerza, en algún punto también de la voluntad Mm. y demás. Y si, bueno, todo eso es en alguna instancia ejercer violencia. O sea, digo, sin terminar de matar a nadie, o sea, sin caer Mm. en una cuestión de esa, pero decir, crear algo o destruir algo para crear otra cosa, pues los que hablan de construcción y demás, y inventar algo en algún punto es ejercer una violencia. Yo no sé de qué punto de vista y qué Sí, perspectiva sí. lo aborda Judy Butler, pero me hizo ruido, por decir así, es decir, la fuerza de la no violencia. Pues, creo que en esta necesidad de pulsión de vida y pulsión de muerte, no sé cómo será exactamente en Freud, pero digo, en alguna instancia se necesitan una también de la otra, porque no se podría anular por completo una pulsión de muerte y que sea una positividad plena del sujeto, de la persona, afirmándose a la vida, porque tampoco no tendría, digamos, conciencia de sí, o sea, es inevitable. El dolor y el sufrimiento es inevitable, como dice Eso Schopenhauer, sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en algún punto, para hablar de salud, tiene que ver también esto de la enfermedad, eh, qué dolor, qué padecimiento, qué sufrimientos hay, cómo nos resolvemos nosotros ante esas cuestiones. Eh, por eso también esta distinción entre pulsión de muerte que vos lo describías, y que hay quizás una inclinación en la persona hasta el suicidio, hasta la autodestrucción, el pesimismo y demás visiones opacas, pero también, bueno, juega y hace contrapeso esta pulsión de vida, es decir, cómo salgo yo de esta situación. Si no, no habría cultura posible en todo caso.
Claro, no, pero yo creo que esto es una cosa muy interesante que plantea Freud, ¿no? Que es el tema de que, vamos, lo de Eros y Thanatos que están siempre presentes y también mucho la cuestión, una idea interesante que es lo de la ambivalencia, ¿no? Que hacia los demás, pues bueno, tenemos siempre sentimientos ambivalentes, que los que amamos también los odiamos en algún sentido. Y en este sentido sí que Freud pues, plantea que todo esto está presente y que por tanto tenemos que ver cómo lo gestionamos, ¿no? Es decir, que huye de mensajes como pues esto, la psicología positiva, ¿no? En el sentido de decir, y sí que, bueno, aquí también habría que ver, y es interesante, la relación con Nietzsche. Bueno, con Nietzsche a veces se la ha vinculado y de hecho, fíjate que la relación con Nietzsche es Luandrea Salomé, que de hecho Luandrea Salomé era discípula de Freud, ya sabemos que bueno, tuvo una relación intensa, digamos, con Nietzsche, ¿no? Y lo cierto es que a veces yo creo que se les ha vinculado demasiado, por lo que dice Freud, porque Freud habla en su autobiografía. Él leyó a Nietzsche, le pareció interesante, incluso dice que igual Schopenhauer y Nietzsche ya anticiparon lo del inconsciente, pero él prefiere seguir un camino, él dice científico, porque Freud, bueno, yo creo que sí que pensaba que la psicoanálisis sería algo científico, cosa que después pues Lacan desmentiría, ¿no? Pero bueno, Freud le interesaba más pues, el tema, la metodología, lo que él consideraba este rigor, y entonces pues no quería, digamos, que lecturas como la de Nietzsche o la de Schopenhauer le apartaran, lo dispersaran, ¿no? Pero sí que los leyó y les pareció interesante, ¿no? Y en algún sentido, pues consideró que tenía una afinidad con ellos, ¿no? Así que bien, y bueno, también queda todo este tema de en estas pulsiones y demás, cómo la cultura, en qué medida la cultura también nos permite generar esas descargas pulsionales y canalizar obviamente estas pulsiones, y justamente para la convivencia con los demás, para la vida en sociedad y la normalización, las leyes, la instauración de derechos y demás, es necesario que haya represiones, y vos habías mencionado antes el tema de la represión sexual, y sin ir más lejos, eh, recordaba, y hay una gran asociación, o pensar en Freud es pensar en algún momento o en alguna instancia en el complejo de Edipo, ¿no? En, Sí, sí. sí, sí, Dime, entonces decir, bueno, las represiones, retoma la figura de esta tragedia de Sófocles con el tema de Edipo, pero también, digo, las represiones que quizás había en la Grecia antigua no son las represiones que tenemos en nuestra vida cultural hoy día, pero sin embargo ha hecho un excelente trabajo Freud con esta lectura de Edipo. Sí, o sea, vamos a ver, el tema evidentemente de Edipo es fundamental en el caso de Freud, y ahí él consideraba que era uno de los axiomas, por decirlo así, ¿no? Es decir, que el que se considerara psicoanalista, esta era una de las cosas que tenía que aceptar, junto a lo del inconsciente, lo de la sexualidad infantil. Claro, la pregunta es si la formulación que hace Freud, que es en una sociedad que era mucho más represiva, digamos, que la actual, que tenía una estructura, digamos, de familia nuclear, patriarcal, si esto vale, pues para hoy, por ejemplo, que hay familias monoparentales, padres homosexuales, es decir, de hecho los psicoanalistas mantienen que sí, y de hecho los psicoanalistas, podríamos decir, más lúcidos, pues lo que hacen es replanteárselo, replantear más lo de la figura del padre como una función que la puede tener otro. Hago, Y te sí, hago disculpa, te hago un sí. breve paréntesis ahí. El año pasado estuve dando la materia de psicología en el colegio y una de las chicas me pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con dos personas de sexo femenino?
Y son inquietudes que ahora quizás Claro. 15 años atrás, donde yo estaba en el colegio, a uno obviamente por construcciones sociales y demás no se le ocurría preguntar, ahora es una constante quizás en los chicos del colegio que están atravesando los últimos años y tienen la materia. Y en principio me quedé, le digo, no te sé responder en este momento, le digo, te lo busco para la próxima. Y ahí empecé a hablar con 2 o 3 personas que se dedican a estudiar psicología, que trabajan con psicoanálisis u otras terapias. Y obviamente después había aparecido todo el tema de Jung con el complejo de Electra también, que es como una suerte de inversión del complejo de Edipo. Y también hay características que ahora supongo que nos contarás un poquito de este complejo de Edipo, que obviamente, como bien estabas mencionando, son aplicables, quizás poniéndole otro nombre o traspolando algunas cuestiones y características a los nuevos tipos de pareja que se establecen hoy día, las distintas cuestiones de género que van surgiendo y demás. Digo que el psicoanálisis ha llevado sus transformaciones y sus actualizaciones. Sin ir más lejos, Argentina es uno de los países donde más psicólogos hay y más estudio de psicoanálisis, por sobre todo. Sí, sí, y más lacanianos. Sí, sí. No, y yo creo que el psicoanálisis lacaniano, vamos, al que yo respeto mucho y que, vamos, yo creo que son los que han trabajado más, son los que conozco más, tampoco no sé hasta qué punto soy justo, porque quizás otras corrientes, digamos, dentro de los psicoanálisis también lo han hecho, ¿no? Pero yo creo que dentro de los psicoanálisis lacanianos sí que se ha hecho mucho, mucho esfuerzo por intentar ver todas estas teorías, qué tipo de validez tienen, ¿no? Y, por ejemplo, una es la que te he dicho, ¿no? Si desde el punto de vista, digamos, del Edipo es establecer como una especie de relación triangular, en el sentido que la figura del padre es el que separa al niño o a la niña, porque luego es más complicado, porque lo del complejo de Electra sí lo planteó Jung, pero claro, Jung se separó de Freud y Freud más bien tenía tantas cosas, digamos, que lo que decía humildemente es que tampoco eh, había trabajado suficientemente ni podía dar una respuesta muy clara, digamos, a cómo se desarrollaba el complejo de Edipo, digamos, en el caso de la niña, ¿no? Pero yo creo que la idea fundamental es este apego inicial, digamos, podríamos decir, lo que es la figura de la madre, y luego que sale una figura que separa, ¿no? Separa, que sería la función paterna, que desde el punto de vista de muchos psicoanalistas lacanianos, pues bueno, pues plantean esto, que la función materna también la podía tener es una función, digamos, no es que haya de ser un hombre, Es, sino que es, podía tiene, ser... tiene que ver más con el desempeño de roles, quizás, porque, Exacto, a ver, por lo exacto. menos no sé cómo será en otros países, pero digo, acá sucede mucho que obviamente la madre es la que se termina haciendo cargo de los hijos y Claro, demás, sí, eh, por las cuestiones y problemas sociales que sea. Entonces es la madre la que cumple el rol tanto de madre como de padre, o incluso si fuera sí, un tutor, que no es ni la madre ni el padre biológico, por exacto, decirlo así, pero que cumple ese rol de cuidado, de la educación y de todo lo que requiere, obviamente, cuidar. Entonces, tiene que ver en algún punto con lo simbólico, y no sé si más adelante exacto. nos podremos meter en este tema, pero antes me gustaría mencionar que hace un tiempo estoy trabajando con un texto de los hermanos Karamazov, de Sí, Dostoyevsky, y justamente el texto, la novela es la muerte del padre, y que todos los hijos del padre, cada uno con sus distintas características y demás, todos tienen el mismo deseo en algún punto de aniquilar al padre. Y mm, ese padre representa la ley, representa el orden. A ver, hay un montón de problemas y nadie termina, digamos, por resolverlo, por tomar decisiones porque está el padre. Entonces, mientras esté el padre ahí, entonces todos los demás reprimen las cuestiones y los deseos que tienen, los placeres que podrían obtener por el padre. Porque también
esa represión implica que hay un miedo, una angustia por alterar ese orden, por matar esa figura del padre. Incluso el padre, cuando no está en la casa, el que ocupa ese lugar es el hijo mayor. Sí, sí, sí. Entonces tiene que ver con una jerarquización, con algo simbólico, con estatutos que se van dando de orden jerárquico y construcciones sociales. Entonces, ese padre en algún punto es la figura de Dios, ¿no? Y entonces se hace este juego entre Nietzsche y Freud con la Sí. muerte de Dios, la muerte del padre, y nos queda el nihilismo, nos queda esa nada. ¿Qué hacemos después cuando no hay padre? Hay que buscar otro papá. Lo ponemos ahí. Entonces, Claro, para que nos cuide, para que nos proteja, porque tiene que ver con lo familiar, con el cuidado, con la protección. Entonces, se juega, ¿no? Este deseo de matarlo, de aniquilarlo, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos después? ¿No? claro. O sea, hacemos la revolución, pero después, qué, qué queda el otro día después de la revolución? Entonces, ¿cómo este movimiento simbólico de lo paterno, de la madre incluso, porque, a ver, sin ir más lejos, hay figuras de dioses donde también en esas estructuras olímpicas y mitológicas, porque también esto de tótem y tabú de Freud se está jugando en algún punto, es Mm. decir, equilibrar lo masculino con lo femenino, cada uno aporta desde su perspectiva, de su punto de vista, de su naturaleza, de su punto de vista biológico, ciertas cuestiones y detalles que por más que la madre juegue el rol del padre y de la madre, hay cosas que igualmente, indefectiblemente, pareciera que no se pudieran suplir, ¿no? O lo mismo, obviamente, de la figura paterna, me parece que hay más cosas que no podría suplir el padre que sí puede suplir una Sí. madre, ¿no? Y tiene que ver con algo, una perspectiva hasta incluso sagrada en esa postulación de orden simbólico. Sí, no, mira, hay un libro que te aconsejo porque es un libro que, bueno, fue bastante famosa en la época de los años 70 y todo esto, en la época de la contracultura y los hippies. Un libro que se llama El cuerpo del amor, que lo escribió un tal Norman Brown, que yo supongo que todavía se debe encontrar, que es un libro genial, porque lo que hace justo este hombre es que de hecho era un profesor de literatura, que le dieron una beca para hacer un trabajo durante un año sobre Freud, y escribe un libro que lo que hace es relacionar pues, textos, sobre todo textos de Freud, el que ha citado Tótem y Tabú, pero otros muchos con textos de mitología, incluso con textos de lo que sería el origen de la teoría política moderna, como por ejemplo de Locke. Locke es, bueno, en principio el iniciador del liberalismo, pues textos de Locke en los cuales sería como el primer intento, digamos, de matar esta figura del padre, ¿no? Lo que sería, digamos, la hermandad, ¿no? La hermandad, digamos, sin padre y todo. Está muy bien este libro. Por otra parte, también yo creo que en el caso, digamos, de Lacan, cuando habla del otro con mayúsculas, aquí está, ¿no? O sea, el otro, este otro con mayúsculas, cuando desaparece o cuál es la función, digamos, que tiene, ¿no? Y claro, esto tiene mucha relación, evidentemente, con lo que has dicho tú, la muerte de Dios, pero la muerte de Dios que anuncia Nietzsche, evidentemente, yo creo que, y esto es un tema que es interesante, ¿no? Y igual valdría la pena escribir alguna cosa, eh, actualmente, digamos, es la muerte del patriarcado, porque la muerte de Dios solo puede consolidarse como la muerte del patriarcado, ¿no? Es decir, que es la figura pues, de Dios, el monarca, el padre, en realidad la figura de la autoridad, ¿no? Y entonces el problema es este, ¿qué tipo de problemas hay también en una sociedad como la actual, que realmente la autoridad es cuestionada, ¿no?
desde todos los puntos de vista y desde todas las edades, ¿no? Que es lo que, un poco Mm. lo que dices tú, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa ahora, ¿no? Que una vez que acaba de consolidarse, digamos, este nihilismo que anunciaba Nietzsche. Sí, sí, no, e incluso, bueno, justamente pensaba en este trabajo que estaba haciendo, escribiendo de a poco, y una de las cuestiones que me preguntaba, por ejemplo, con el tema del complejo de Edipo y que mata al padre, ¿qué tan se lo denomina como parricidio, se lo estudia como parricidio? Pero mi pregunta era, ¿qué tan padre era el padre de Edipo? Porque era un padre que lo abandonó, un padre que Claro, quiso cuidar de sí, dejándolo, deshaciéndose de Edipo, y sin embargo no puede escapar al destino, que tiene que ver con todo el tema trágico. Pero ¿es realmente un parricidio lo que comete Edipo? Porque no fue un padre sí, sí, presente. claro. Y el padre de los Karamazov en algún punto también, porque es un padre que maltrata, que menosprecia. Entonces, eh, hay también como una ideologización o una cuestión en algún punto construida socialmente de lo que debe ser un padre. Y en algún punto también juega este deber ser con lo que es, y una tensión obviamente de el super yo, cuando yo me autoexijo que tengo que levantarme, leer, escribir, dar las clases, conseguir más trabajo, generar más dinero, cosas que me autoimpongo yo personalmente, cosas que me autoimpone la cultura y que me provocan malestar, pero uno se termina mal acostumbrando justamente a todas esas imposiciones y obviamente el qué dirán los otros, qué pensarán los otros. Entonces, tiene que ver toda una construcción, este deber ser, que se pone justamente como la voz del padre en última instancia, y, y este yo, que al final tengo que filtrar entre mis instintos, mis pulsiones, lo que yo realmente quiero y cómo conformarme y cómo relacionarme con el afuera, ¿no? Digamos, otras Sí. culturas van a decir, si no te casaste o no tuviste hijos a determinada edad, entonces ya la mujer es menospreciada, sale como si fuera del sistema del marco de consumo y de la construcción social vigente. Entonces, hay un montón de cuestiones que cada cosa tiene sus perspectivas y sus miradas que van difiriendo y que son obviamente incontables y difíciles de analizar. Pero yo iba a esta pregunta que me surgió, no sé si estará en otro artículo o algo, pero bueno, tendré que leer, pero decir, ¿qué tan parricidio es el asesinato que comete Edipo? Eh, Claro, es que sí, sí, es que en el fondo, vamos a ver, la pregunta, digamos, por, por el padre, digamos, como figura simbólica, porque al final, o sea, es el lugar que ocupa, es decir, no se trata de que sea este padre o que sea el otro, las características que tiene, sino que es un lugar simbólico que de hecho sería como un lugar de autoridad, ¿no? Que independientemente de que esté presente o no esté presente, lo que importa es si está, por lo menos para Freud, está presente como autoridad, porque también podría ser un padre muerto, quiero decir, que podría ser un padre que se murió, pero que continúa presente y continúa siendo una autoridad. En cambio, puede ser otro que está presente y que no es una autoridad porque está ausente, ¿no? Pero esta figura, y de hecho el superyo, esto lo dice Freud, es la herencia, digamos, paterna. Pero bueno, luego Lacan también dirá que el superyo es la instancia más sádica, digamos, que existe, ¿no? Y que de alguna manera, pues, o sea, hay que librarse, digamos, del superyo para poder ser tú mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es curioso porque hay un psicoanalista italiano que es muy interesante que se llama Massimo Recalcati, que este psicoanalista, que ha escrito bastante cosa y además en Italia es bastante conocido, porque incluso escribe artículos de opinión y todo esto. Bueno, por lo menos en España se ha publicado bastantes traducciones. Y él, por ejemplo, considera que el patriarcado está acabado, es decir, que
la figura del padre como autoridad, de hecho, ya no existe, por lo menos en sociedades liberales, él pone como ejemplo en Italia, que esto de hecho está causando muchos problemas en el sentido que no hay diferencia entre generaciones y todo esto, pero él plantea una cosa que es interesante, que en lugar de tener la nostalgia del padre, de decir, pues ostras, que vuelva la autoridad y todo esto, que evidentemente no es una buena opción, pues tiene un libro que reivindica en contra, digamos, de la figura del padre Edípico, la figura de Telémaco, que es un personaje que yo creo que sale en la Odisea, ¿no? Que es como el padre que se va y bueno, que de alguna manera no vuelve, pero es como una especie de referente, ¿no? Es decir, no el padre autoridad, sino el padre referente. Y esto es interesante, es decir, no el padre, que es lo que decías tú, porque al final la figura de la autoridad, bueno, o sea, pueden haber versiones, digamos, razonables, pero bueno, en muchos casos pues conlleva esto, ¿no? Agresividad, o sea, una especie de superior opresor. Entonces, bueno, si la reflexión que hace Recalcati es, si estamos viendo que esta desaparición, digamos, de la figura de la autoridad en la familia, en la escuela y todo esto está llevando muchos problemas, eh, vamos a reivindicar la figura otra vez del Edipo, del padre este que estabas diciendo tú, o vamos a reivindicar otra cosa, simplemente un padre que sea un adulto, que sea un referente, ¿no? Y esto me parece que es interesante, difícil, pero interesante, ¿no? Igual que también lo podíamos decir a la escuela, ¿no? Es decir, no queremos el profesor autoritario, tampoco queremos, digamos, el profesor o el padre que sea como un amigo porque tiene una función, pues bueno, ¿qué tipo, digamos, de autoridad sería posible que no tuviera este papel, digamos, opresor que nos referimos, ¿no? Sí, justo estaba pensando esto último con respecto a la docencia, que a veces en esa vorágine y ese mal que está más que nada el adolescente, que medio a la deriva, que no sabe Claro. para dónde ir y busca y se apega muchísimo a la figura de docente o de maestro, no sé, si van a hacer patín, el de patín, si van a guitarra, Sí, el sí. profesor de guitarra, o el de alguna materia en particular del colegio, o alguno que también ve en determinado docente o profesor algo que no le gusta, que le recuerda al padre o a Bueno, alguien. la transferencia negativa, ¿no? También, sí, sí, claro, esto es cierto. Y a veces lo Entonces, ves. sí, entonces se va generando todo ese movimiento y esas referencias y esos apegos, cuestiones que en algún punto también la imitación tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver también con la psicología Sí, evolutiva. Y otra de las cuestiones que estaba recordando es decir, mencionábamos todo el tema de lo simbólico, la importancia que tiene el lenguaje en estos tiempos y que se pone tanto en disputa también, en disputa el hecho de cuánto de las construcciones sociales se ven reflejadas obviamente en el lenguaje. Yo soy de las personas que piensan, o por lo menos yo pienso, el hecho de decir, eh, el lenguaje es como algo que se nos niega todo el tiempo, que no podemos aprender, tenemos la falsa ilusión de creer dominar las cosas a partir de nombrarlas y de ponerles nombre, de de poder manipularlas, pero con el lenguaje es algo como que siempre se nos termina escapando. En ese sentido soy medio heideggeriano, por decir así. mm, Entonces, decir, no habría para mí lenguaje inclusivo, sino que el lenguaje es algo que nos excluye todo el tiempo. Los lenguajes nos dan una cierta ilusión de verdad, pero no es que tenemos la verdad y tampoco tenemos algo real, sino tampoco habría distintos idiomas, distintos lenguajes y distintos usos en cada uno de esos lenguajes. Entonces también tiene que ver con el punto de vista del símbolo, del significado. No sé si abordaste a Jung, por ejemplo, pero tiene
mucho que ver con el hombre y sus símbolos, y ha trabajado también esta cuestión con la mitología, sin ir más lejos, y recordaba, Bachofen tiene un texto con el matriarcado, que ahora es un texto que se podría volver a leer con todos estos últimos movimientos intelectuales que se van gestando, y tiene que ver mucho con la mitología, con lo simbólico. Yo no sé si, más que nada también con el tema de volver a la interpretación de los sueños y otras cuestiones que tienen que ver con nuestras represiones, con nuestros estímulos, con nuestros instintos, todo eso que tiene que ver con el mundo de los sueños. No sé si has abordado algo de Jung. Sí, de hecho, vamos a ver, hay aquí un debate muy interesante, porque en realidad este era uno de los puntos de diferencia entre Jung y Freud. De hecho, bueno, sí que Jung también, pero también otros autores que han trabajado mucho lo de, podríamos decir, la hermenéutica simbólica, como por ejemplo Mircea Eliade, ¿no? O Gilbert Durán, que están bastante en la misma línea, ¿no? Eh, una línea, de hecho, que es diferente de la línea de Freud y que será diferente también de la línea que sobre todo marcará Lacan, que no sería una línea tanto de buscar simbolismos universales, sino de centrarse más en, podríamos decir, la dificultad, de hecho, del lenguaje. Porque, vamos a ver, hay en la línea, digamos, por ejemplo, una cosa concreta que es muy representativa, ¿no? Jung, por ejemplo, hablaba de los arquetipos universales y de los simbolismos universales. Por tanto, digamos, a partir de Jung, perdona, sí que podemos interpretar, por ejemplo, determinados simbolismos que aparecen en los sueños, ¿no? Por ejemplo, porque son simbolismos universales. Ahora, esto justamente es lo que le criticaría, digamos, Freud desde el punto de vista de que para Freud y para Lacan los simbolismos son totalmente singulares, por decirlo así. Es decir, que tú sueñas una determinada cosa, para saber lo que quiere decir, pues nos tenemos que referir a tu caso, y siempre es una especie de jeroglífico que no acabarás nunca de entender del todo. Es decir, que aunque que de alguna manera, no sé, lo que has empezado diciendo al principio y lo del final, claro, sí que yo creo que Freud y Lacan insisten más en lo que decías justo al principio, ¿no? Que es esta dificultad de la interpretación, ¿no? De las palabras o incluso de los simbolismos, ¿no? Por parte de Jung y Mircea Eliade y todo esto, hay como una transparencia, podríamos decir, ¿no? Los símbolos que yo no acabo de ver tan claro. Es decir, yo veo más en Freud y en Lacan justo esta dificultad, ¿no? Es decir, dificultad de la lengua, que la lengua de hecho es simbólica, porque fíjate que en el caso, digamos, de Lacan insistirá más en la cuestión arbitraria, digamos, ¿no? Porque finalmente la lengua son símbolos, pero bueno, los significantes son totalmente arbitrarios, mientras que los simbolismos, por ejemplo, de los que habla Jung o los que habla Mircea Eliade representan algo por sí mismo, ¿no? Son como más transparentes, ¿no? No sé Sí, si me explico. estaba pensando, digo, como quizás para aclarar un poco, lo que habla Jung es como que funcionan arquetipos, distintos arquetipos, que tienen que ver también con construcciones en algún punto sociales que se han gestado, que se han generado y que funcionan en distintas sociedades o distintas culturas como arquetipos establecidos y que están funcionando de manera inconsciente en esa cultura, en esa sociedad. Entonces, el sujeto, las personas, estamos de alguna forma sometidas o relacionadas con esos funcionamientos arquetípicos. Por lo Claro.
por lo que tengo entendido también es como que la discusión entre Jung y Freud, es decir, que Jung dice no es todo complejo Edipo, entonces empieza a pensar y a formular esta idea de los arquetipos que estarían funcionando de manera inconsciente o en el subconsciente de nosotros, de nuestra cultura. Y Mm, un autor interesante que vos mencionaste, que es Elíade, que me parece que es el autor de Lo Sagrado y lo Profano. mm, Después está Karl Kerenci, que trabaja todo el sí, tema de Dioniso. Entonces, digamos, vienen de toda una escuela con una lectura quizás hasta, no diría más arriesgada, pero de una escuela que se desprende de esto que tiene que ver con el psicoanálisis estrictamente dicho. Sin ir más lejos, Jung tiene un libro en 2 tomos sobre cursos que ha dado sobre el Zaratustra de Nietzsche, donde hay análisis psicológicos, o desde ya de la figura del propio Nietzsche, pero donde se analizan también las distintas imágenes, las metáforas, el uso del lenguaje, el uso del cuerpo y demás, ¿no? Creo que lo que abarca Jung se desprende de un psicoanálisis estricto, se mueve por estas figuras que tienen que ver con un análisis mitológico y lo utiliza con el tema de los arquetipos y cómo van funcionando y van, de hecho hay hasta libros de Jung con relación al tarot y demás sí. No, de hecho, cuestiones. Ju- Jung es interesante. O sea, vamos a ver, para Jung hay arquetipos universales, lo has dicho, pero claro, todos estos arquetipos, de hecho, están en nuestra mente. Por esto que más transparente, decía yo, porque lo que hace Jung, y también lo hace Mircea Eliade, de hecho, es ver que en las diferentes culturas finalmente funcionan los mismos simbolismos. Eh, que esto, vamos a ver, es interesante, ¿eh? Yo creo que Jung también es interesante porque además Jung también está abierto, por ejemplo, a cosas como lo que sería pues no sé, la sabiduría tradicional china, cosas también como simbolismos como dentro de la astrología, dentro de la alquimia, que sí que me parece que es interesante. Claro, Freud tenía miedo de que, de que el psicoanálisis deriva... Bueno, tenía miedo de varias cosas. Por ejemplo, lo digo ahora como una anécdota. Una cosa que la que tenía miedo Le era que faltaba se terapia, le considera... faltaron a alguien de terapia. Tenía miedo de que... No, pero era muy consciente de estos miedos y tenía miedo que se considerara que el psicoanálisis era una cosa de judíos. Y precisamente por esto, pues quería que su sucesor fuera Jung, que no era judío. Es decir, Freud pensaba y tenía muy claro que su sucesor debía ser Jung. Lo que pasa es que, claro, a partir de un determinado momento, y le cuesta verlo, de todas maneras se da cuenta de que Jung, bueno, tiene un pensamiento original y está planteando cosas muy diferentes a las que plantea él, ¿no? Eh, y una de las cosas que rechaza mucho, digamos, de Jung es lo que podríamos llamar, o lo que él interpretaba como un espiritualismo, ¿no? En el sentido pues esto, estar abierto, pues esto, a cosas que tienen que ver con la religión, cosas que tienen que ver con lo que Freud no consideraba un materialismo en el sentido estricto que él se identificaba, decir, bueno, pues existe el mundo físico y lo psíquico, de alguna manera, es algo diferente, que le cuesta llegar a esta conclusión, porque primero ya te digo que lo intentaba explicar todo por el cerebro, pero en todo caso lo psíquico funciona de manera diferente, pero bueno, lo psíquico es una cosa que está producida porque tenemos un cuerpo, un cerebro y todo esto, ¿no? Y entonces todo lo que tuviera que ver, digamos, con por ejemplo, el concepto de energía que tenía Jung, pues ya a Freud le parecía una cosa demasiado espiritualista, ¿no? Y por esto al final, pues acaba cortando, que de hecho es muy interesante, porque, bueno, yo tengo un libro, La correspondencia entre Jung y Freud, que de hecho me la he leído, es todo un proceso muy doloroso para los dos, ¿no? Porque bueno, lo que decíamos del padre, o sea, Freud era una especie de padre para Jung y de hecho
Jung era aquel como el hijo en el cual Freud tenía depositadas todas sus esperanzas, ¿no? Y ver cómo se da esta ruptura, que de hecho es inevitable porque al final plantean dinámicas totalmente diferentes, pues es muy, muy doloroso para los dos. Pues es interesante. Pero bueno, Jung es interesante, ¿eh? O sea, es decir, Sí, yo sí, sí, sí. Jung lo he trabajado menos, pero bueno, sí que he leído unas cuantas cosas y es muy, muy Sí, sí, sugerente, sí. digamos, ¿no? A mí con cuestiones sobre el tema de la sombra y justamente Sí, analizando esto, a lo de la Nietzsche sombra y y todo esto demás. es muy, muy sugerente Sí, todo sí, sí, esto. sí. Y bueno, antes de ir cerrando, digo, el tema que queda acá es que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco sobre Lacan y la relación también con el psicoanálisis de Freud, porque realmente Lacan, admito, no lo he tocado, no he leído nada, salvo ahora que me empecé a meter con Zizek y retoma ciertas cuestiones, pero supongo que Zizek también hace su interpretación de lo que es Lacan. Que nos cuentes un Sí, poco antes de cerrar sí. con el tema. Bueno, vamos a ver, yo creo que Lacan es realmente uno de las mentes más potentes y brillantes, de hecho, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, que ya sabemos que es polémico porque, en fin, quizás el problema de Lacan es que tiene demasiados, eh, digamos, adheridos incondicionales por una parte y gente que lo rechaza de una manera muy visceral, digamos, por otro, ¿no? Pero yo creo que Lacan, bueno, por una parte, sí que Lacan es yo creo que es el que produce el encuentro, digamos, entre filosofía y psicoanálisis. De hecho, vamos a ver, Freud, aparte de que fue alumno de Franz Brentano, que Brentano, importante, porque Brentano de hecho tuvo influencia en Husserl, incluso directamente en Heidegger, ¿no? Y de hecho sí que tuvo una formación, fue durante 2 años a los seminarios de Brentano, ¿no? Pero que es la única influencia filosófica que tuvo. Luego lo he comentado, Schopenhauer, Nietzsche, le interesaba, pero como le podía interesar, pues Shakespeare, pero eh, Freud era muy, muy reacio, digamos, y de hecho no tuvo ningún encuentro con la filosofía, ¿no? Lacan, en cambio, es diferente porque Lacan tuvo una formación filosófica con Cogep, o sea, con relaciones muy, muy directas y muy de debates con Merleau-Ponty, con Bataille, Digamos, intelectuales de Sí, sí, primerísimo sí, rango. sí, sí, exacto. Y luego muchos de los seminarios de Lacan, pues lo ha retomado. De hecho, pues, por ejemplo, el caso de Heidegger, que Heidegger ya sé, lo de Heidegger es muy curioso porque vamos a ver, Lacan era un gran admirador, de hecho, de Heidegger. De hecho, le tradujo alguna cosa, incluso el traductor francés de Heidegger lo psicoanalizaba Lacan, ¿no? Pero claro, el problema es que ahora no me acuerdo el nombre, este traductor francés, ¿no? Que es el que le puso en contacto y le envió a Heidegger los libros de Lacan, pues bueno, el comentario así duro de Heidegger fue, me parece que este psiquiatra necesita un psiquiatra, ¿no? Porque y es cierto que, vamos, Lacan es muy difícil y Lacan hay que hacer, vamos a ver, lo he estado estudiando bastante tiempo, pero es que es un camino absoluto, porque quiero decir, es absolutamente absorbente. Pero yo creo que Lacan, de hecho, sí que lo que hace es aportar muchas cosas, digamos, al psicoanálisis, incluso cosas que van más allá, digamos, del psicoanálisis y realmente un debate con la filosofía y con temas filosóficos, de hecho, muy profundo. Lo que pasa es que es muy difícil, y había que, él mismo, yo creo que aparte de los problemas conceptuales que planteaba, que eran muy densos, tenía un lenguaje muy barroco, entonces
es un camino, ya digo, vamos a ver, me he dedicado mucho, digamos, a leer a Lacan, pero no lo acabo de entender del todo porque es un camino muy absoluto. De hecho, en el caso de Zizek, sí que toda yo Zizek, lo digo ya que estamos hablando, considero que es un gran filósofo, también es muy criticado y bueno, Yo te quizás... hago un paréntesis ahí, me Sí, parece que hay una cosa entre el personaje que él hace en las sí, conferencias y exacto. las redes, Sí, mira, tengo el libro acá que se llama El resto indivisible, claro. y a ver, yo porque tenía un bagaje, digamos, de Sí, lecturas sí, y sí, sí, me puedo ir sí. metiendo, pero no es el Zizek del video de No, la no, conferencia no. que se rasca la nariz y se sacude la Exacto, remera. sí, sí. Bueno, exacto. Zizek ha quedado el personaje. El problema de Zizek, yo creo que es el problema también bueno, que igual, que es muy difícil cuando eres cuando estás tan de moda y tienes tanta gente que te adora, no hablar para la galería. No, yo creo que un poco ha perdido, porque yo de hecho a Zizek lo empecé a leer al principio y al final ya me cansé un poco porque, aunque sé que la última etapa, que es una etapa que se ha dedicado más a Hegel que a Lacan, pero durante mucho tiempo, de hecho, lo que ha hecho Zizek es trabajar filosóficamente los conceptos lacanianos, ¿no? De hecho, bueno, en este sentido sí que, o sea, la cantidad, digamos, de obras que se han escrito para trabajar filosóficamente, o sea, también con conceptos lacanianos, ya digo, Zizek es el ejemplo, digamos, más popular, pues ponen de manifiesto esto por una parte. A nivel de psicoanálisis, por otra parte, yo creo que lo que ha hecho Lacan también es muy interesante, porque lo que ha hecho Lacan es dar la vuelta a la frase. Hay una frase que muchos psicoanalistas, y a lo mejor supongo que te suena, ¿no? Dice, donde está el ello hay que poner el yo, en el sentido que el ello, que es lo inconsciente. Entonces, Lacan le da la vuelta, dice, donde está el yo hay que poner el ello, porque Lacan sí que ha planteado que lo que hay que hacer no es reforzar el yo, porque el yo es una máscara, es una ilusión, y justo lo que hay que hacer es buscar un poco como este ello, en el sentido de este deseo más profundo que tienes, ¿no? Entonces, plantear el psicoanálisis no como una adaptación, no como una normalización, sino todo lo contrario, ¿no? Como una especie de viaje que no sabes dónde te lleva y que al final lo que tienes que hacer es acabar con el otro con mayúsculas, ¿no? Que la última versión es el psicoanalista, ¿no? Y en este sentido sí que vamos, yo me he analizado, digamos, como un psicoanalista lacaniano, también tengo, digamos, la parte práctica, pero Claro, me he la estado muy... experiencia, digamos. Sí, exacto. Pero aparte de esto, he estudiado desde el punto de vista filosófico, porque de hecho yo, ya sabes, como tú, nos puede interesar el psicoanálisis o la psicología, pero lo nuestro es la filosofía, ¿no? Y el interés que he tenido por la lectura de Lacan es, pues esto, un interés, digamos, filosófico por el psicoanálisis, que también lo dijo Freud, ¿no? Un múltiple interés por el psicoanálisis. Y yo creo que desde el punto de vista, pues, sí, por supuesto psicoanalítico, pero desde el punto de vista, digamos, filosófico, pues Lacan yo creo que es muy, muy interesante. No es filosofía, yo finalmente, un poco si me permites, ¿Sí? la conclusión, una cosa es la ciencia, otra cosa es la filosofía y otra cosa es el psicoanálisis. Yo, respecto a la psicología, soy bastante escéptico. Está la ciencia y están las neurociencias, el estudio del cerebro, que es una cosa que es interesante, y ya sabemos que estamos en la época de la ciencia y evidentemente la ciencia está totalmente legitimada. El psicoanálisis yo creo que es una disciplina diferente y la filosofía también es una disciplina diferente. Y hay encuentros posibles entre esas tres disciplinas, pero bueno, cada una tiene su lugar y cada uno tiene su método y
Son cosas diferentes. Sí, sí, incluso creo que igualmente las necesidades actuales o contemporáneas que tenemos es como que inevitablemente hay que abrirse al diálogo interdisciplinario Mm. para abarcar un montón Sí, sí. de cuestiones que ni únicamente desde el punto teórico práctico de la praxis filosófica se puede abordar ciertos problemas y ciertas cuestiones, sino sumar una mirada y quizás una mirada de un psicoanalista y la mirada de un trabajador social o de un Sí, sí. sociólogo. Es decir, finalmente, Sí, como estos personajes que mencionábamos a Zizek y demás, digo, también llegan al momento donde están porque uno se da cuenta del bagaje de lectura que decís, estos y todos los intelectuales que vos nombrás de la segunda mitad del siglo XX que rodean a Lacan, son gente con una preparación quizás hasta en materia de derecho para poder abordar a Hegel y sí, sí, demás. sí. Es decir, no se quedan únicamente en la lectura teórica de los textos de filosofía. Está bien, es hermoso Sí, sí, leer La sí, República pero de Platón, pero es como que decir, hay que inevitablemente tener las herramientas actuales o más prácticas para poder empezar a aplicar eso. Y es lo que terminan haciendo en alguna instancia estas personas, es decir, filósofos trabajando con las neurociencias o la inteligencia exacto. artificial. Eh, Sí, digamos, es que es una concepción, yo creo que finalmente estamos totalmente de acuerdo, una concepción híbrida de la filosofía. Es decir, está bien, está bien, o sea, en el sentido que es interesante digamos que que está haya bien porque gente. si no me quedo sin trabajo. No, me refiero vamos a ver, que hay filósofos, yo por ejemplo, no sé si alguna vez te lo he citado, yo un filósofo que admiro muchísimo y que quizás es de lo más, no sé, de lo más interesante que quizás que haya de filosofía, filósofos que están vivos, que es un español que se llama Felipe Martínez Marzoa, que este es un filósofo que trabaja desde la tradición filosófica. O sea que esto, que es un poco esto que decíamos de una concepción más de la filosofía que trabaja sobre la propia tradición. Pero aparte de esto, está bien que también haya gente, como por ejemplo, yo creo que sería, pues, no sé, Foucault, por ejemplo, pues que tengan esta concepción mucho más híbrida de la filosofía, que relacionen filosofía con otras cosas, porque bueno, porque a mí también, como a ti supongo, es lo que nos interesa más, ¿no? Quiero decir, que una cosa no excluye la otra, ¿no? Porque al final me parece que entrar en un debate sobre lo que es la filosofía y excluir a los que no tienen tu concepción no tiene sentido, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho yo. La filosofía que a mí que me interesa es una filosofía totalmente híbrida, que se pueda relacionar con el psicoanálisis, con la sociología, con la biología, es decir, que esto es muy, bueno, para mí es lo más interesante. Sí, sí, de hecho también, a ver, uno puede agarrar conferencias y artículos de Heidegger y leer el tema de la cosa Sí, o cuestiones que parecen muy abstractas, muy metafísicas o el tema de construir, habitar, pensar, pero bueno, hay también, más allá de ese lenguaje y de lo oscuro, de lo difícil que puede ser penetrar esos textos, eh, ya con años quizá que voy llevando de lectura y de clases, seminarios y demás de Heidegger, digo, haciendo un buen trabajo hermenéutico también de esos textos que son filosofía ardua y pura, obviamente sí, uno puede después hacer una hermenéutica y establecer conexiones con otras exacto. áreas y otros temas. Así que no sé si te queda algo más para No, no, compartir. que va, que va, que va. Ha sido Eh, un placer y como otras veces y en fin, espero que resulte interesante para los oyentes y pues bueno, ya más adelante ya buscaremos otro tema, ¿no? Porque estas conversaciones son muy, muy fructíferas, ¿no? Entre los dos. Sí, sí, un placer. Aparte, bueno, la psicología es uno de los temas que realmente de toda la materia que he dado, creo que después de filosofía, psicología ha sido
una de las que más me gusta, me gustó hacer. Así que agradecerte, Luis, por tu tiempo, por los aportes que nos regalaste. Bueno, La pues gente va a encontrar después el link, obviamente, de la presentación que vas a estar haciendo. Recordanos en qué universidad sí, era, online igual el formato. sí, sí, es online. Es una facultad, de hecho, colombiana que ahora no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero Lo buscamos igual. sí, te lo busco, te lo pongo, de hecho, en vuestra página, Así de hecho, ya porque empezamos a compartir. sí, 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 porque de hecho es un anuncio que me han enviado que está el programa y que Sí, sí, está lo además vi. todos los links y todo esto. Sí, aparte ya vamos preparando las preguntas para hacerte cuando termine la exposición. Así que bueno, agradecerte, Luis, de nuevo, y espero que tengas una buena semana, que pronto estemos acá en el canal compartiendo algún otro tema. Perfecto. Vale, pues gracias a ti, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima.